Mucho gusto, mi nombre es José Alejandro García Montero, actualmente estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. El motivo de este nuevo video es pasar a realizar la actividad número 4, la cual corresponde a la solución del trabajo del análisis de la EPA Colombia, encomendado por el doctor Juan Pablo Alba Serna, quien es el docente encargado de dictarnos el área de Derecho Penal Especial. A continuación pasaré entonces a realizar el trabajo partiendo de las preguntas orientadoras que fueron dejadas en las guías por parte del doctor. Muy bien, vamos a empezar entonces a analizar las preguntas orientadoras. La primera pregunta orientadora nos establece que tenemos que argumentar cuáles fueron los hechos. Los hechos, como les acabo de decir, nos ubican el día 22 de noviembre del 2019, siendo aproximadamente las 3 de la tarde, para donde aquel entonces se estaba realizando en el país un paro nacional. En este contexto del paro nacional, la señora Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como influencer bajo los seudónimos Camita Cher o EPA Colombia, tomó uso de su imagen en la web, donde principalmente aparecía cubriendo su rostro con capucha y después sin ella, mostrando cómo destruía con un martillo algunos elementos que adecuaban la estación Los Molinos del sistema de Transmilenio, ubicada en la avenida calle 51 Sur, entre carreras 9ª y 7ª. Los daños mencionados anteriormente a la estación fueron destrucción de ventanas, se destruyó también el dispositivo de lectura de tarjetas, equipos de carga de tarjetas automáticas y por último la registradora de acceso a la estación. Situaciones que, como dije anteriormente, quedaron registradas en la cuenta de la influencer. Los daños sumaron costos aproximadamente de 1.218.921.116 millones de pesos según el ente fiscal. Por último, también se señaló por parte de la Fiscalía que existe un registro fílmico, igualmente, que demuestra su aparición en la destrucción de la URI de Tunjuelito, la cual en la misma descripción del video iba acompañada con un grupo de personas y como evidencia de ello también dejó un mural que decía Duque con las iniciales HP. Muy bien, vamos entonces a empezar a hablar de los antecedentes procesales que se desencadenaron de todo ello. Los antecedentes frente a esos hechos se desencadenaron con la imputación por parte de la Fiscalía el 28 de noviembre del 2019 ante el Juzgado 19 Penal Municipal con función de garantías en audiencia preliminar por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, en concurso heterogéneo con instigación a delinquir con fines terroristas y daño a bien ajeno agravado. Todos estos delitos se encuentran descritos en el artículo 353, igualmente en el 348, inciso segundo, 256 y 265, y 266, numeral 4 del Código Penal. Luego de múltiples audiencias le correspondió al Juzgado Segundo Penal de Circuito de Bogotá proferir el fallo condenatorio a Barrera Rojas por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial en concurso heterogéneo con daño a bien ajeno agravado. Dicho lo anterior, en este fallo fue perceptible inconformidad por parte de la Fiscalía del Ministerio Público del apoderado de las víctimas, llevándolos a interponer recurso de apelación para que se condenara por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo oficial en concurso heterogéneo con instigación a delinquir con fines terroristas y daño a bien ajeno agravado, como se concebió principalmente. Al llevar el proceso a segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá percibió a Barrera Rojas responsable del delito de bien ajeno agravado en concurso heterogéneo con instigación para delinquir con fines terroristas y en concurso heterogéneo con perturbación en servicio público, colectivo u oficial. Muy bien, para esta segunda pregunta nos preguntan, tenemos que establecer cuáles fueron los delitos por los cuales se le acusó a la señora Daneidy Barrera Rojas. Principalmente tenemos que fueron 3. El primero de ellos que vamos a pasar a analizar o el que vamos a nombrar es perturbación en servicio de transporte público, colectivo oficial, que se encuentra en el artículo 353 del Código Penal, el cual nos establece taxativamente lo siguiente: el que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinado al transporte público, colectivo o vehículo oficial incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Este delito es concebible en la medida que se tiene como respaldo los videos donde se accedió pues a dañar el Transmilenio, sí, imposibilitando claramente la circulación, porque al dañar ciertos elementos tan trascendentales para el normal funcionamiento de ella, valga la redundancia del Transmilenio, pues obviamente no va a poder estar en función de todo el público como tal, de toda la gente que lo requiera. Muy bien, el segundo delito que tenemos, el cual se le imputó, fue daño a bien ajeno agravado, que se encuentra en el artículo, el daño a bien ajeno se encuentra en el artículo 265 y el agravante se encuentra en el artículo 266, inciso 4. Vamos a pasar entonces con el artículo 265, que dice: el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multa de 6.66 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no se constituya con un delito de pena mayor. La pena será de 16 a 36 meses de prisión y multa hasta de 15 salarios mínimos legales vigentes cuando el monto del daño no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También nos dice, si se resarcir el daño ocasionado al ofendido o perjudicando antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, habrá lugar de procedimiento de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento. Muy bien, establecido este segundo delito, tenemos que es concebible en la medida que en medio de los videos pues se demuestra que se ayudó de un martillo para dañar los elementos pues del Transmilenio en este caso, no quedando pues duda alguna de que efectivamente se atribuyó, pues se constituyó un daño a un bien ajeno, porque además no era perteneciente de ella. Muy bien, frente al agravante que encontramos en el artículo 266 inciso 4, encontramos sobre objetos de interés científico, histórico, asistencial, educativo, cultural, artístico, sobre un bien de uso público o de utilidad social, o sobre bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación. Este agravante punitivo es pertinente, estima la Fiscalía, en la medida que el Transmilenio está condicionado para ser de utilidad social, así como también es necesario para el uso público de todos los particulares. Y por último y tercer delito pues imputado, tenemos que el cual fue instigación para delinquir con fines terroristas, el cual se encuentra en el artículo 348 del Código Penal. Nos dice taxativamente lo siguiente: el que publica directa, incite a otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso, población, homicidio con fines terroristas, la pena será de 80 a 180 meses de prisión y multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Este delito es imputado por la Fiscalía en apego a las grabaciones que constituyen el material probatorio, ya que en el transcurrir de los videos vociferó lo siguiente: pero es una de las formas en que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido, cierro paréntesis, demostrando una persuasión en sus seguidores para que ellos imitaran la conducta, ¿sí? Para que ellos imitaran el comportamiento de la influencer, generando un desorden en la tranquilidad social, causando alarma y zozobra en la población, porque no se trata de un acto meramente digno de una protesta pacífica. Muy bien, la siguiente pregunta que nos corresponde analizar es cuáles fueron los delitos en donde el juez encontró responsable a la señora Danaidy Barrera Rojas. El primero de ellos es perturbación en servicio de transporte público colectivo oficial. Este delito, según el juez, fue evidente en la medida que para su consumación la señora Barrera Rojas demostró dañar los elementos trascendentales y fundamentales para el funcionamiento de la estación Molinos del sistema de Transmilenio, ubicada en la avenida Calle 51 Sur, entre carreras novenas y séptima de la ciudad, atacando evidentemente uno de sus verbos rectores, el cual en este caso vendría siendo imposibilitar,
valiéndose del uso de la fuerza para dañar un servicio de transporte de la ciudad, obligando a la empresa a poner en paro el funcionamiento de ella en la medida que las acciones imposibilitaron el funcionamiento que con normalidad venía presentando, afectando de esta manera no solo a las personas, sino también, no solamente a las personas, sino que también más allá de ello la integridad de las personas, en cuanto que cumplía su valor fundamental al transportar a las personas hacia sus trabajos y demás destinos que fueran pues requeridos por ellos. Igualmente podemos observar que esta conducta fue dolosa, ya que al hacer esto claramente se vio la intención de afectar el bien jurídico tutelado que corresponde en el artículo 5, el cual es de los delitos contra el peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. De tal manera que al impedir el funcionamiento de la estación no se puede considerar como un acto normal de la protesta pacífica, en la medida que la conducta quiso transgredir un bienestar común, como lo es la circulación de las personas en su cotidianidad. Tenemos que el segundo delito que igualmente encontró el juez responsable es daño a bien ajeno agravado. Para esta precisión, el juez manifestó que el daño fue contundente en la medida que implementó un martillo para arremeter contra las puertas corredizas, torniquetes de ingreso y el sistema de recarga de tarjetas para los pasajeros de la estación de Transmilenio denominada Molinos, estableciendo daños, como lo dije en los hechos, en la cifra de 1.218.921.116 millones de pesos. Además, giró en torno a una grabación que nos establece el artículo 266, inciso 4, en la medida que fue sobre un bien de uso público y es de utilidad social. Todo esto para contribuir a la alteración del desorden nacional que se venía presentando en aquel momento debido al contexto de la protesta nacional que se presentaba para aquel entonces, exagerando sus comportamientos impropios, como lo dije anteriormente, de una protesta pacífica, dando apertura a la configuración de este delito que evidenció el deterioro de un mecanismo vital para la circulación de las personas que habitan en la ciudad de Bogotá. Por último, el tercer delito por el cual el juez la consideró pues responsable fue instigación a delinquir con fines terroristas. En cuanto a este delito, la Corte manifestó que existió en la medida que se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia evidenciada, dictaminada por ellos el 27 de julio del 2015, radicado 442-64, acerca de esa conducta punible, mediante la cual la misma jurisprudencia nos explica lo siguiente. Dice: este punible fue instituido en términos generales con el propósito de sancionar a quien promueva de forma pública e inequívoca la realización de conductas sancionadas penalmente. Cualquier persona que pueda intervenir como sujeto activo, dado que la descripción comportamental no exige de él ningún condicionamiento. La conducta se contrae a instigar pública y directamente a otro o a otros a la comisión de un deterioro del delito o género de delitos. Instigar es incitar, provocar o inducir a alguien a que haga algo. La provocación debe ser pública a través de un medio de difusión o propagación en reuniones que por el número de asistentes o entendido a sus propósitos no tengan carácter privado. Público es lo que se realiza a través de la prensa, la radio o cualquier otro medio idóneo para irradiar el pensamiento en lugares públicos y en presencia de varias personas. El acto de instigar puede adoptar diversas formas. Es fundamental que contenga la voluntad de provocar. Se puede encontrar en discursos, frases de escritos o impresos, transmisiones transmisiones radiotelefónicas o televisivas igualmente, representantes teatrales y cinematográficos, y hasta en actos de silencio cuyo sentido resulta claro por las circunstancias de lugar y tiempo. Debe ser directo, por lo tanto dirigirse sin lugar a dudas a suscitar en los receptores la intención de ejecutar una conducta tipificada en la ley como punible. No basta hablar en general. Como ejemplo, un robo sin que es preciso azuzar la comisión de cierto robo o determinados hurtos.
Con esta condición, el legislador busca impedir el castigo de la simple opinión o aparición del autor y garantizar que el reproche recaiga únicamente sobre los comportamientos que inequívocamente inciten a un conglomerado a la realización de hechos descriptivos como delictivos, criterio del cual participa Sebastián Soler. En este caso pues es el partícipe de esta jurisprudencia, exigiendo de la conducta encaminada externa y claramente a la realización de un punible, entendido de esto como un hecho específico que encuadra un delito previsto en la ley punitiva. No es posible imaginar la excitación de un hecho determinado sin individualizar en cierta medida las personas o instituciones contra las cuales se incita a proceder. Tiene que señalar además a las personas o institución contra quien se dirijan los hechos. Es necesaria cierta determinación en los destinatarios de la idea en la medida suficiente para excluir el nexo psicológico directo entre instigador e instigado. La instigación hecha pública a una persona determinada puede pasar de ser de una forma de participación, opinión compartida por Edgar Alberto Dona. Así entonces la invitación a cometer el delito debe derivar clara e inequívocamente de las palabras empleadas o estampadas o de otros medios de comunicación utilizados para el sujeto activo. Ha de referirse claramente a los hechos constitutivos del delito. Adicionalmente, la provocación tiene que ser grave, seria, exhibir capacidad de idoneidad para estimular la intención del actuar criminal, en virtud a que esta conducta se reprima en función de la perturbación pública que de ella deriva y el riesgo que es punible se cometa. Debe reflejar la aptitud objetiva y la fuerza suficiente para avivar en los destinatarios el deseo de ejecutar el punible. En ese orden, no es concebible la concurrencia a una incitación culposa surgida de una manifestación imprudente. Solo puede presentarse con el propósito particular de convencer a otros para que efectúen lo que el agente enseña, manifiesta y aclama. No interesa que el delito incite se produzca para tratarse de un delito de mera conducta. El autor debe conocer y querer cada uno de los elementos estudiados consecutivos en el tipo del objetivo. Esto es todo en cuanto a la jurisprudencia, de lo cual pues se logró inferir lo siguiente: que el acusado, al difundir las actuaciones y junto con ello un mensaje claramente persuasivo, quiso plantear en la mente de los receptores la idea de cometer ciertos delitos, ya que al estar en redes, pues esta figura en redes sociales, aludiendo al contexto además de que se venía presentando de las manifestaciones que se venían presentando en aquel entonces, la intención siempre fue que se repercutiera esta conducta, dejándoles mensajes inequívocos a las personas cómo deben manejar su conducta cuando se presentan problemas de esta índole. Además, fomentó un desorden con este debido en cuanto a la tranquilidad social, causando alarma, zozobra, y cuando a las personas que no comparten la postura de dañar, para que el Estado les responda a sus pretensiones. Esto vendría siendo todo en cuanto a los delitos por los cuales se encontró culpable por parte del juez. Pregunta la cual corresponde en cada uno de los delitos por los cuales se le halló culpable a la señora Danelli Barreras, analizar el verbo rector, sujeto activo, sujeto pasivo, elemento normativo y bien jurídico tutelado. Perturbación en servicio de transporte público. Para entrar a analizar este delito es pertinente entrar a estudiar la estructuración por la cual se configura el mismo, es decir, el delito. Es por ello que entraremos primero a detalle frente a la tipicidad, continuamente a la antijuricidad y por último a la culpabilidad. Para entrar a analizar la tipicidad, podemos observar que de forma objetiva se encuentra enmarcada en el artículo 353 del Código Penal, abro comillas: el que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo, medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, cierro paréntesis. Aquí podemos encontrar que al remitir contra la estación, dañando específicamente las diferentes máquinas y vidrios, se perfeccionó la vulneración del verbo rector, el cual es imposibilitar. Y de forma subjetiva, en cuanto al verbo rector, debemos deducir que se configuró un dolo directo en la medida que existió la intención de afectar la situación. En cuanto a la antijuricidad, cabe recalcar que con las conductas evidentemente se afecta un bien jurídico tutelado, que responde a delitos contra la seguridad pública.
en la medida que fue fundamental en la medida que la actividad que realizó aquella señora fue fundamental para que pues se constituyera tal afectación. Por último, al evaluar la culpabilidad, podemos encontrar que el sujeto activo, en este caso la señora Barrera Rojas, y el sujeto pasivo, Sistema de Transporte Público de Transporte Transmilenio, en donde la culpable actuó bajo acción, siendo al tiempo está contrario a derechos, asumiendo así la culpabilidad frente al delito imputado. Esto sería todo en cuanto al primer delito. Muy bien, en cuanto al segundo delito, daño a bien ajeno agravado. En este delito realizaré la misma síntesis que hice anteriormente dogmática del delito, es decir, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, así como también se abarcará la explicación de los verbos rectores, sujeto activo, sujeto pasivo y el bien jurídico pues tutelado. En cuanto a la tipicidad, se enmarca en el artículo 265 del Código Penal. Abro comillas. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurrirá en prisión. Cierro paréntesis. De esta manera objetiva y de manera subjetiva, esta fue la que acabé de decir anteriormente, la manera objetiva. De manera subjetiva podemos encontrar igualmente un dolo directo en la medida que utilizó la implementación, en este caso de un martillo, para afectar la estación de Transmilenio, adecuando efectivamente la conducta que respalda este artículo, siendo la conducta típica, en cuanto que paralelamente también pues se vulneraron los verbos rectores, ¿no? El cual sería destruir, y gracias a esa destrucción pues también generó un daño, y también pues utilizó. Cuando nos dice utilizar, destruir y utilizar, es que dañó, y utilizar es que se valió de diferentes instrumentos para poder generar aquel daño. Muy bien, al analizar la culpabilidad podemos observar que la vulneración al bien jurídico tutelado, que en este caso es delitos contra el patrimonio económico, es evidente que se afectó este pues bien jurídico tutelado, ya que es de uso social, puesto en función de las personas que necesitan movilizarse, y todo esto sin una justa causa, poniendo en peligro el bien jurídico tutelado, que ya les dije anteriormente. Por último, vamos a entrar a analizar la culpabilidad, donde evidentemente se achaca pues toda la culpa a Barrera Rojas, quien actuó como sujeto activo y como sujeto pasivo, ya que podemos ver que, y como sujeto pasivo, el Sistema de Transporte Público de Transmilenio, en la medida que el accionante es identificada durante pues los daños que generó. Además, durante el transcurrir de procesos allanó también a los cargos, entonces indudablemente que la culpabilidad pues se le puede achacar. Muy bien, en cuanto al tercer delito, tenemos instigación para delinquir con fines terroristas. Para este tipo penal proseguiremos explicando la postura dogmática para la presencia pues y formalidad de los requerimientos para poder obtener un delito como resultado de acuerdo a este test. En cuanto a la tipicidad, podemos observar que se encuentra en el artículo 348, el que publica y directamente incite a otros a la comisión de un determinado delito o genere delitos, incurrirá en una multa. Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio con fines terroristas, cierro paréntesis. Esto se encuentra la tipicidad de manera objetiva. Acá podemos inferir que para la perfección de esta conducta típica, en la medida pues se perfeccionó en la medida del video, ¿sí? Aquí este delito se perfeccionó gracias a los videos, al material que contenían esos videos y a lo que exaltaba, a lo que aludía a esos videos, ya que además estábamos bajo el contexto de una protesta, estamos en el contexto de revueltas en el país, lo que generó pues que se perfeccionara este delito en la medida que efectivamente pues iba acompañado con un mensaje incitando pues a las personas a que cometieran la conducta punible. La antijuricidad corresponde a la vulneración del bien jurídico tutelado que llevó por nombre delitos contra la seguridad pública, en la medida que el delito es acobijado por ese título, el cual se vulneró de manera contundente debido a la repercusión del delito. Es decir, que ella al generar este video se fue repercutiendo en otras personas, y eso es básicamente lo que se le atribuye a este delito, ¿no? Instigación para delinquir con fines terroristas.
Hablar de la culpabilidad es pertinente nuevamente suministrar a este análisis la identificación de los sujetos pasivos y sujetos activos. En este caso el sujeto activo vendría siendo Vargas Rojas y como sujeto pasivo tendríamos que es indeterminado, en la medida que la instigación incita a que se generen conductas punibles, ¿sí? Pero no necesariamente sobre Transmilenio en este caso, sino que se puede repercutir contra otras estaciones de microbús o sencillamente contra tiendas o particulares que prestan una función pública o privada a la sociedad. Esto vendría siendo todo en cuanto al análisis de la conducta, eso vendría siendo todo el análisis en cuanto a la conducta antijurídica y en cuanto a la culpabilidad. Muy bien, continuamente con todo esto quiero pasar a analizar entonces la cuarta pregunta, que nos invita a tomar posición respecto a la decisión judicial y explicar si consideramos que si según los hechos las conductas se enmarcan en los tipos endilgados. En cuanto a mi postura personal, considero que principalmente se cometieron varios delitos por parte de la influenciera de Colombia, ya que son evidentes las pruebas, y desde mi punto de vista considero que las protestas sociales deben ser de forma pacífica, contrario como lo quiso hacer ver Vargas Rojas. La delincuencia desde mi punto de vista pues nunca va a ser ningún refugio para solucionar las diferentes brechas de conformismo dentro de la sociedad. Continuamente la influencer no contó con sus acciones acaparaban la atención de un público a diferencia de otra persona particular, en la medida pues de que ella precisamente hace un uso masivo de las redes sociales, y esto principalmente fue su punto de quiebre. Al acercarnos sobre los delitos, quiero especificar mi postura en cuanto a cada tipo penal. El primero sobre la perturbación en el servicio de transporte público colectivo oficial. Para este delito estimo que se configura en la medida que los daños imposibilitaron pertinentemente el funcionamiento de la estación, y además todo quedó grabado en los diferentes videos. Ahora bien, si analizamos que ya no fue la única autora de este delito en esa misma estación, quizá posible momento sí fue la que más resaltó por lo que su imagen representaba, y si en algún momento pensó que eso estaba permitido por la ley, nunca se acudió por parte de la defensa un error de tipo que quizás le hubiera hecho pagar la pena de forma más atenuada. En cuanto al segundo, daño a bien ajeno agravado, en cuanto a este tipo penal considero que si bien es pertinente imputar, es pertinente imputar, ya que todo el material probatorio es más que elocuente en la vulneración de la estación del Transmilenio, donde se pudo observar que en todo momento se acompañó un martillo y aerosoles para alterar el bienestar y afectar la sociedad. Quizás en su conocimiento no permitió la inconformidad por parte del conglomerado social, pero bajo ninguna circunstancia considero que pueda absolverse por lo menos de este delito en la medida que todo el material probatorio es explícito en cuanto al actuar de sus acciones. Tercero, incitación para delinquir con fines terroristas. En cuanto a este tercer delito y último, estimo que puede considerarse que quizás por parte del tribunal hubo un error en la falta de argumentación en el contexto del terrorismo, en la medida que el mensaje que acompañaba la grabación no incitaba a nadie o si lo fue, no lo fue suficientemente claro como debería ser, ¿no? Ya que infiero que no fue nada más que una postura frente a la situación que vivía el país. Además, esta influencia siempre se ha descartado por sus diferentes polémicas pues que ha acontecido, ¿no? Con esto no quiero sonar igualmente despectivo, solo considero que es incongruente agregar fines terroristas cuando cualquier persona que de verdad lo fuera, cuando cualquier persona que de verdad tuviera estas índoles de terroristas, cuando desde un punto presentaría no se escondería o sencillamente no aceptaría sus errores, buscaría algún medio para escapar, no se mostraría de forma tan espontánea. Para encerrar todo este análisis, considero que la medida de prevención en centros de reclusión no es pertinente, puesto que ella implica empresas y todo esto ella implica empresas y además da trabajos, y como tenemos que el ir a la cárcel es para un proceso de reinserción social, si bien ella ya estuvo pagando por lo que hizo en cuanto al dinero, igualmente no sería elocuente tampoco llevarla a un centro de reclusión en la medida pues que está dando trabajos y está siendo una persona útil para la sociedad, y sacarla de ahí pues sería sencillamente pues interrumpir el trabajo a muchas personas que de verdad necesitan de ella para poder elaborar, porque recordemos que la empresa de ella pues se basa básicamente
en el trabajo informal, coge a esas vendedoras informales y con su producto pues pone un trabajo formal. Entonces si les da un sueldo y les da mecanismos para poder subsistir, entonces por eso no lo considero y lo cuento. Eso sería en todo cuanto este ejercicio que corresponde para el análisis de la EPA Colombia, de la sentencia de la EPA Colombia.